Ya estamos la mayoría de los integrantes de la clase. Ya tengo entendido que la próxima semana ya van a ser los exámenes y vamos a tener clases y vamos a tener exámenes al mismo tiempo. Entonces, básicamente el material que tenemos que va a ir para el examen sería lo que vamos a ver hasta esta semana. O sea, lo que vemos hasta el día viernes es lo que va a ingresar al examen de la próxima semana. Tenía preparado otro taller, ese taller va a quedar ya para el segundo parcial. Entonces, el taller que ustedes tienen es ese, que es de economía mixta. Economía mixta, ¿qué significa? Para los que un poquito tengan quizás confuso. Cuando hablamos de economía mixta, estamos hablando de la economía que es cerrada y participa el gobierno. Eso es una economía mixta. Entonces, ya tenemos en el ejercicio lo que es economía cerrada, economía mixta, y vamos a ver lo que es economía con participación del gobierno, economía abierta, y vamos a ver la próxima semana, en la semana 8, pero ya vieron estas modificaciones que me han comunicado, entonces en el examen va a ingresar hasta lo que vemos este día viernes. Va a ingresar el examen, y la próxima semana, dependiendo cómo esté programada el horario de clases, tendremos clases normales y el examen en el día que corresponda. Entonces, el día que tenemos examen, ese día nos conectamos dentro del horario, tomamos el examen y ese sería el registro de la asistencia, que ustedes están dentro del horario que tuvimos, se toma la evaluación. ¿Qué ve en la evaluación? Todo lo que hemos visto durante las semanas anteriores, más lo que estamos viendo hasta esta semana, inclusive lo que alcancemos a ver, y la próxima semana veremos lo que corresponde allá a la semana 8 de acuerdo al contenido del sílabus. Ya, entonces, aclarado esa situación, ya nosotros tenemos las tareas, tenemos, si no me equivoco, 6 tareas, una tarea que el día de hoy fenece, el plazo, tenemos el taller que está pendiente, y una lección que ya ha sido registrada. Entonces, ya con eso tenemos prácticamente cubierto todos los puntajes, lo que en esta semana, Dios mediante, yo ya les subo el registro de las notas en el Excel. En lo que ustedes tienen registrado en el libro de direcciones, en el libro de calificaciones, ese resultado yo lo voy a migrar porque hay información que debe ser actualizada en esa matriz, entonces esa no es una matriz presentable. Yo eso de ahí lo voy a actualizar y lo voy a cargar en un archivo de Excel que posteriormente se los comparto para que puedan ver las notas que ustedes tienen registradas. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sobre esto antes de empezar ya con lo que es la clase. ¿No hay preguntas? Bueno, entonces vamos a continuar viendo la clase del día de hoy. Como ustedes saben, la materia es principios de macroeconomía. Hay otro integrante. Entonces aquí estamos nosotros en la unidad 2.2, intervención del Estado en la economía, y los registros contables de la intervención del Estado. Ya hemos visto esta parte de los registros contables de la intervención del Estado, y vamos hoy día a ver principalmente en qué consiste esta dinámica, que también ya un poco la hemos conversado, pero ya ahorita vamos a ver algunos temitas adicionales para lo que es la intervención del Estado dentro de una economía, y remarcar algunas diferencias que quizás estén un poquito difusas. Nosotros habíamos trabajado con este caso, en el cual registrábamos o teníamos los datos de una economía cerrada, pero con la participación del gobierno, ¿no? Teníamos los datos de compra de consumos de bienes, consumo de capital fijo, sueldos y salarios pagados por instituciones de provisión social, venta de maquinarias y equipo usado. Tenemos los subsidios entregados a la producción, participación de utilidades, disminución de inventarios,
pago de sueldos y salarios por las empresas, rentas de explotación petrolera, compra de administración pública a las empresas. ¿Quién más está ingresando? Profe, Dígame. una pregunta, disculpe, sobre el taller que usted vio el día viernes. Ajá. Bueno, mejor dicho, la tarea creo que es. Ya, en la cual, para poder sacar el PIB del precio de mercado, se necesita lo que son los gastos, hay gasto interno bruto menos las transacciones, ¿verdad? Menos los impuestos. ¿Cuál? Y para sacar los impuestos se necesita... A ver, tú quieres saber para calcular el precio, el PIB a precio de mercado. Sí, sino que en los impuestos son indirectos menos subsidios, ¿verdad? Lo que le iba a preguntar era si los subsidios se los pone positivo o se los pone negativo. Ya vamos Porque a ver, no entendía muy bien eso. ya vamos a ver esa partecita. Ya la vamos a ver. Que bueno, Ah, ya para listo, profe. cuantificar el PIB a precio de mercado y el PIB a precio de cofactores, porque en la clase anterior esa partecita no la terminamos de ver puntualmente, sino es que la dejé planteada simplemente. Igual yo les mandé la tarea con la finalidad de que ustedes practiquen, de que ustedes Ok, revisen el listo, material profe. y se vayan preparando para el examen. ¿Ya? Porque todo esto que estamos viendo es lo que se va a evaluar. En el examen van a ser, si es un poquito extenso, no van a ser 10 preguntas, van a ser algunas preguntas, van a ser preguntas objetivas. Por ahí les ha de dar, de repente les doy datos como los que ustedes están viendo y les pido que representen algún valor en particular. Entonces ustedes tienen que saber identificar cada uno de los procesos de contabilización que hemos visto. Hemos visto cómo se registran las cuentas para el caso de los hogares, cuando tenemos las empresas que tienen bienes intermedios, las empresas productoras finales. Hemos visto cómo se registra el capital, cómo se registran las cuentas del gobierno general. También vimos las cuentas productoras del gobierno, cómo se registran, vimos las cuentas de ingresos y de gastos para calcular el PIB, que en este caso, como es economía mixta, vamos a tener nosotros que el gasto interno bruto es igual al ingreso, a la producción del ingreso bruto en una economía. Vemos ya cuando vayamos a estudiar economía abierta, vamos a ver que existe una diferencia entre estos dos rubros relacionados con lo que son las transferencias con el exterior, pero eso ya entra para el segundo parcial. En este parcial va a ser hasta lo que veamos esta semana, lo que alcancemos a ver, porque como me indicaron que en la misma semana que se va a tomar el examen se va a dar clases, entonces tuve que reprogramar un poco el sílabus para poder, o sea, no el sílabus, sino reprogramar el contenido de las clases de acuerdo a los días para ir según el contenido del sílabus. Entonces, vamos a ver algunos temas esta semana. Como les dije, esta partecita de aquí quedó un poquito, vamos a profundizar unos temas y vamos a ver otros, vamos a reforzar más que todo, porque ya hemos visto los contenidos que están previstos, vamos a reforzar unos pequeños conceptos para que quede más clara esta dinámica. Y el taller está, si no me equivoco, para el día viernes de esta semana o para el día sábado. ¿Quién ha revisado? El sábado, profe. Para el sábado a las 12 de la noche, ¿no? Sí. Ya. Entonces, ahí creo que si me lo presentan pasado esa fecha, creo que tienen un castigo del 20% de la nota. Creo que así las he puesto. Bueno, entonces, eso igual ya está registrado dentro del sílabo. Profe, yo tengo una pregunta con respecto a lo del taller. Dígame. Yo estuve revisando la información que hay en el taller y en lo que dice, en Dígame. lo que producen las empresas de bienes intermedios, Ajá. debería ser lo que compran las empresas de bienes finales, o sea, Ya. los insumos que compran las empresas de bienes finales. Y la producción de las empresas de bienes intermedios sale 600. Ya. Y
lo que consumen las empresas de bienes finales sale 590, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces ahí no cuadra. ¿Ya? Esos son los datos que hay en el ejercicio. Ah, ya, yo les puse, ya les puse, les puse ese valor. Sí, está a 590. Ya, hagamos una cosa, porque para aprovechar el tiempo, puede que me haya equivocado de tipearlo, porque esos datos yo los tipié. Después de, 580 está, perdón. ya, después de que se acabe el receso, lo revisamos, ¿ya? O sea, una vez que terminemos Ya, la sesión, te conectas para revisar ese punto. Puede que sea un error de tipeo, ya. ¿ya? Listo. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, entonces, seguimos. Entonces, veíamos nosotros estos datos, sueldos y salarios pagados por consejos provinciales. Perdón un ratito, que aquí voy a corregir esto. Aquí pagados por consejos. Por consejos, ya. Ya. Tenemos sueldos y salarios pagados por consejos provinciales, 25, impuestos directos pagados por empresas, pagos a héroes de guerra, jubilados, pagos en especie del sector agrícola, impuesto a la renta pagados por los hogares, bienes de consumo vendidos en los hogares, venta de bienes y servicios gubernamentales pagados a los hogares, recaudación de impuestos indirectos, autoconsumo agrícola y sueldos y salarios pagados por instituciones privadas sin fines de lucro. Estos eran los datos que nosotros teníamos y con eso nos solicitaban que encontremos esta página, realizar la contabilización de las cuentas principales, ¿no? Realizar la contabilización de cuáles son estas cuentas, las empresas, los hogares, el gobierno, el capital. Entonces nosotros teníamos que, bosquejábamos un proceso, esto, si no me equivoco, nosotros lo cargábamos, aquí tengo el archivito que íbamos trabajando, acá. ¿Se ve? ¿Pueden ver el archivo de Excel? Yo creo que no está compartido, creo que he compartido el otro archivo. Sí, sale. No, ese archivo no es. Ya. Sale el de las participaciones. Sí, pero ese no es. Es el de acá. Ya. Este es. Listo. Entonces aquí tenemos nosotros, los datos los habíamos vaciado. Tenemos cada uno de estos registros, sueldos y salarios pagados por consejos provinciales, impuestos directos pagados por las empresas, impuestos a héroes de guerra, jubilados, tenemos pago en especies del sector agrícola, impuestos a las rentas pagados por los hogares, bienes y consumos, ventas de servicios gubernamentales, tenemos recaudación de impuestos indirectos, autoconsumo agrícola, sueldos y salarios pagados por instituciones privadas sin fines de lucro, tenemos consumo de capital, compra de bienes de consumo, sueldos y salarios, venta de maquinarias. De esas ventas de maquinarias, 5 corresponde a equipo usado. Tenemos subsidios entregados a la producción, participación de utilidades, disminución de inventarios, pago de sueldos y salarios por las empresas, rentas de explotación petrolera y compras de administración pública a las empresas. Con esto empezamos a realizar la contabilización de las cuentas. Realizábamos la contabilización de las cuentas, que es el primer punto. Pues, ingresan. Ya. Realizamos y... Entonces aquí teníamos la contabilización de las empresas. Nosotros habíamos identificado a estos recursos, los usos, nos habíamos registrado todos estos usos de color verde, si no me equivoco era este verde, sino con este, a todos los usos, y a los recursos los seleccionábamos de color amarillo, ¿no? Entonces,
registramos, por ejemplo, tenemos las depreciaciones, los subsidios. Los subsidios constituyen un uso, no se lo registra como un recurso, sino que es en realidad un uso que lo que hace es bajar los costos para las empresas. Entonces, los costos de los usos de los recursos para las empresas, entonces se lo registra como un uso, pero con negativo. Las remuneraciones, sueldos y salarios, las rentas, teníamos, estos son los impuestos. ¿Quién está ingresando? Ya. Tenemos los impuestos indirectos. Pues. Las ventas de bienes de capital. Y teníamos los impuestos, este 17 era los impuestos directos. Ya. Todos estos eran las condiciones de uso que se utilizaban para, o que correspondían, bien dicho, para la contabilización de las empresas dentro del uso. Acuérdense que esta forma de realizar la contabilización se basa en usos y recursos. El uso vendría a ser el equivalente al débito y el recurso el equivalente al crédito. De ahí, entonces, el recurso constituye las ventas de bienes de capital, que de 68. Esto tenemos las variaciones de existencia 4, la formación bruta de capital fijo 39. Entonces aquí tenemos estos dos recursos. Y acá tenemos, estas son las ventas que realizan las empresas a los gobiernos. Acá tenemos los sueldos y salarios. Y las ventas de bienes de consumo que realizan las personas a las empresas. Y el total de los salarios. Entonces todos estos recursos se los sumaba. Y aquí lo único que hacemos, ya una vez registrados los usos por un lado y los recursos por otro lado, si esto llegase a cuadrar, ¿qué significaría? Que dentro de la economía las empresas utilizaron toda su capacidad productiva, todo su recurso disponible para generar crecimiento dentro del PIB. Es decir, que en este caso la empresa no ahorró ni desahorró. Pero esto por lo general muy pocas veces sucede. Siempre ocurre que o existe un ahorro o existe un desahorro. Ya sabemos que se va a dar un ahorro cuando el recurso disponible es mayor a lo que se utiliza. Es obvio, si tú tienes en tu cuenta bancaria $100 y de los $100 te gastas 80, tú te vas a quedar con 20 para el siguiente periodo. Entonces tienes un ahorro de $20. En cambio, sucede lo contrario, que si tú tienes en tu cuenta bancaria 100, pero del periodo anterior tú tenías 100, tenías 20 más, y en este periodo que tienes 100 de producción, tú has consumido o has usado 110, entonces tú vas a tener un desahorro que estás utilizando en este caso del ahorro posterior. O te va a tocar recurrir a endeudamiento. Pero esto, de aquí no estamos viendo ese escenario todavía porque estamos hablando en un escenario de economía donde no participa el resto del mundo todavía. Y una vez que ya estas partidas ya estaban cuadradas por medio de la diferencia relacionada al ahorro que tiene en este caso las empresas, esto se conoce como costo de producción de la empresa. Que este costo de producción de la empresa es lo mismo que decir que lo que produce la empresa, obviamente. La empresa produjo 150 unidades monetarias y el costo de esto está representado en 157 unidades monetarias, de las cuales 39 las ahorró. Entonces eso es lo que se refleja en este ejercicio. De ahí el segundo punto que estábamos resolviendo eran los sueldos, eran el consumo de los hogares. En este caso, a los hogares le sumábamos otro integrante. Cuando estábamos hablando en una economía cerrada, los hogares, no mencionábamos a las instituciones privadas sin fines de lucro. ¿Por qué aquí sí las mencionamos a las instituciones privadas sin fines de lucro?
porque aquí interviene un nuevo agente, que es el gobierno. Entonces el gobierno regula la actividad que tienen las empresas con respecto a los hogares. Y hay empresas que realizan actividades similares a los hogares, que se llaman las instituciones privadas sin fines de lucro, y estas no buscan un beneficio que se llama usura, no buscan un beneficio de usura, no buscan generar utilidades, sino que si el giro de la actividad comercial a la que se están realizando les genera utilidad, todas las utilidades las invierten a la parte social. Y esa es la naturaleza de las fundaciones. Entonces, aquí hacemos el tratamiento tanto para los hogares como para las instituciones privadas sin fines de lucro, y por medio de estas instituciones, los salarios de ellos, de este grupo, también se registran como sueldos y salarios de las personas. Entonces, aquí tenemos las compras que realizan las empresas, que realizan las personas a las empresas. Tenemos las transferencias directas a los hogares, tenemos los tipos de compras que las hacen a las empresas, que las hacen a los gobiernos. Tenemos los sueldos y salarios pagados por las instituciones privadas sin fines de lucro, por un lado. De ahí tenemos remuneraciones, transferencias y demás sueldos. Al final, todo esto se suma nuevamente, como lo habíamos estado haciendo en la parte de la contabilización de las empresas, se suma. Una vez que se suman estos elementos, nosotros obtenemos que en este caso hay un desahorro, es decir, que en los hogares, todo lo que, lo que necesitaron para poder cubrir sus necesidades básicas dentro de la producción de la economía, tuvieron que recurrir a un ahorro anterior. Entonces, y eso se conoce como un desahorro. Y por eso se lo registra como negativo. No, cuidado, lo van a registrar como un recurso en positivo. No tiene el mismo significado. Entonces, una vez que está cuadrado, aquí vamos a hablar de dos conceptos. Que estos conceptos de aquí es lo que yo les suelo preguntar en ocasiones. Por ejemplo, el ingreso personal total. ¿Cuál es el ingreso personal total? El ingreso personal total va a ser la suma de todos estos ítems que están aquí desglosados, todos estos ítems, o también puede ser todos estos ítems de uso, más el ahorro. Entonces, solamente que cuando interviene el ahorro, pues el ahorro puede ser positivo o negativo, eso depende de la utilización del ingreso, cómo utilizas el ingreso. La utilización del ingreso es más o menos como cuánto decides gastar. Tú sales de la casa con $10 y decides que de esos $10 vas a destinar $5 para el almuerzo, vas a destinar $2 para copia, vas a destinar $2 para el pasaje, y resulta que te salió un imprevisto y gastaste $2 para, qué sé yo, algún tipo de suministro, de alguna necesidad en la clase, por decir, qué sé yo, algún trabajo o alguna cuestión que te tocó hacer y tuviste que gastar. Entonces tú saliste con $10, pero al rato de la hora tuviste que gastar 11. Entonces, ¿qué es lo más probable que te tocó hacer? Ir donde tus compañeros y decirles, ¿sabes qué? Préstame $1 que me hace falta. Entonces, alguien que llevó mayor cantidad de dinero ahorró, y entonces todo ese conglomerado se va sumando, y ahí es donde sale ese ahorro que es de los hogares. Un poco para que tengan una percepción de cómo es que juegan estas cadenas dentro de la contabilización para el caso de los hogares. De ahí ya teníamos las empresas, tenemos los hogares. Aquí a los usos los estábamos relacionando con este color, y a los recursos los estábamos relacionando con este otro color. Entonces ahí ustedes ya saben que todo lo que es uso son los que están con este colorcito verde. Ahí ustedes ya en el mar de colores lo pueden buscar. Y todo lo que es recurso, así con cada uno de los colores, ¿no? De ahí procedíamos a hacer la contabilización de las cuentas de gobierno. En esta vez, para las cuentas de gobierno,
nosotros teníamos los usos, este color como rosado, anaranjado, no distingo muy bien. Y por el otro lado teníamos para los recursos de los gobiernos un color medio como azulado. Entonces aquí tenemos cada uno de estos recursos. Aquí tenemos, entonces tenemos los sueldos y salarios pagados. Esto ya veíamos, que estos no son los sueldos y salarios que... Una cosa es lo que se paga a las empresas, otra cosa es lo que se paga a los hogares, otra es lo que se pagan los gobiernos a los hogares. Por ejemplo, los sueldos y salarios de los consejos provinciales. Esto es el sueldo y salarios que pagan las personas, los gobiernos. Así también teníamos los sueldos y salarios pagados por las instituciones de provisión social, los 16, y así tenemos las transferencias y las compras que hacen las empresas públicas, que era el valor de 28. Entonces, estos son los usos que realiza el gobierno. ¿Por qué es uso? Porque eso es lo que genera, o sea, ese es el gasto que está haciendo para generar producción. Y los recursos son los bienes que utiliza o las fuentes de financiamiento para generar, para poder utilizarlos dentro del uso. Entonces aquí, dentro del recurso, ¿qué es lo que consideramos? Todos los ingresos, ¿no? Recibe las rentas, los impuestos directos, tenemos los impuestos indirectos, tenemos las ventas del gobierno, y este TDG, que es por el valor de 8, son los subsidios que se entregan a la producción. ¿Ya? Eso, obviamente, eso lo transfiere, es decir, estos, ¿dónde está más abajo? Acá. Estos son subsidios que transfiere el Estado por un valor de 8. Obviamente lo registra como un uso y como un recurso. ¿Ya? Y ahí, una vez que tenemos ya registrado todas las fuentes de uso y las fuentes de recurso para el desarrollo de las actividades económicas dentro de la nación, sumamos y la diferencia la ajustamos nuevamente con el ahorro. O sea, la diferencia va a ser el ahorro o el desahorro que ha tenido. Entonces, ¿cuál es la clave para poder hacer estos registros? Primero está en identificar cuáles son las cuentas de uso y cuáles son las cuentas de recurso para cada uno de estos ítems, tanto para las empresas, para las instituciones privadas sin fines de lucro, tanto para el gobierno. Tener bien identificado qué es un uso y qué es un recurso. Es el primer paso. Una vez que están identificados los usos y los recursos, simplemente irlas colocando en cada uno de los bienes que corresponden, ¿no? Si es una cuenta de uso de las empresas, hacer en la mayorización en la respectiva cuenta de las empresas, lo mismo para los hogares y lo mismo para los gobiernos. Una vez que ya está hecho eso, tenemos registrado todos los usos, todos los recursos y simplemente saldamos las cuentas. Es decir, hacemos una sumatoria general de los usos y de los recursos y este resultado nos debe de dar exactamente el mismo valor. Si hay una diferencia, eso se va a cargar contra el ahorro, contra la cuenta de ahorro. Ya sabemos que el ahorro, si es positivo, quiere decir que en este caso el gobierno ha tenido un aumento del ahorro, pero vemos que en el ejemplo ha habido un desahorro en realidad. Y si sale positivo es un ahorro positivo, si sale negativo es un desahorro, ¿no? Entonces, y esto se constituye en entradas y salidas de recursos. Ya nos quedan 10 minutos. De ahí, ¿hasta ahí alguna pregunta? Ahorita estoy haciendo un repaso general de lo que vimos la semana pasada. Igual, estoy profundizando esto porque esto de aquí es importante que lo entiendan y lo sepan bien, porque sobre esto va a ser tomado, bastante de los temas que van a encontrar en el examen están ligados a esta parte de la contabilización. No les voy a poner en el examen, hágame, porque a no ser que el examen sea presencial, la verdad no creo que sea presencial por el estado de alerta que todavía se maneja por la situación de salud a nivel mundial. Entonces ha de ser de manera virtual. Lo que sí va a ser una evaluación en donde yo les voy a poner muchos ítems
les voy a poner muchas, de repente le pongo un balance o una cuenta de estas y comienzo a hacer preguntas. Comienzo a hacer preguntas relacionadas a esto. Le puedo decir que completen la partida. Les doy los valores, que completen la partida y ustedes tienen que ir completando según las definiciones que hemos visto. Por eso también les he mandado unos talleres para que ustedes lo practiquen. Acuérdense que el taller ustedes lo tienen que presentar de manera individual. El taller es grupal, lo pueden hacer en grupo, ya han sido asignados los grupos, entonces cada grupo ustedes deben ya tener identificados quiénes son sus compañeros de grupo, los he puesto de manera aleatoria, no sin ningún tipo de preferencia de uno u otra persona, está de manera aleatoria, el que le tocó trabajar con quien le tocó trabajar, tienen que hacer. Si alguien, dime Kevin, ¿qué ibas a decir? La dedocracia escogió los grupos. Dime. La dedocracia escogió los grupos. ¿Ya está en los grupos? Sí, yo iba a escoger los grupos. Es que de manera sincrónica es un poquito complicado dejar que ustedes asignen los grupos, porque suele pasar que no lo hacen de manera oportuna y después se retrasa. Entonces por eso es mejor yo los asigno y de esa manera ya se trabaja un poquito más coordinado. Entonces, recuerden, el trabajo es de manera grupal, pero lo presentan de manera individual. O sea, cada uno presenta el archivo, es decir, todos tienen que presentar el archivo. Si alguien no presenta el archivo o no lo sube, se entenderá que no trabajó, ¿sí? No trabajó esa persona y obviamente esa persona pierde la nota. Así esté, y mucho ojo con esto. Miren que estoy anunciándolo en el momento que estoy grabando la clase. Si una persona por algún motivo no lo subió por la condición que sea, no lo subió, perdió la calificación. Tiene que subirlo para que quede registrado en el libro de notas. Tiene que subirlo. Si no lo sube, perdió la calificación. Tiene que subir todos los integrantes del grupo. No que profesor, solamente subo yo y ahí yo pongo, pongo a todos los integrantes. No. Puede que haya subido y esté el integrante. Pero si es integrante, por decir, me voy a inventar María José Piguave. Si María José Piguave sube el archivo y dentro del grupo está Mario Alfonso Montero. Está Mario Alfonso Montero, pero resulta que Mario Alfonso Montero no subió el archivo, así esté en la lista que haya presentado otro integrante, no va a tener la calificación. ¿Sí? Que eso quede bien claro, por favor. Kevin, ¿vas a decir algo? Kevin. Profe, en mi grupo, los grupos son de 6, ¿no? De 6, creo que hay 6 y uno de 7. Creo que hay 6, o son de 8 y uno de 6. No me acuerdo. Pero porque no me salía por integral. El archivo sale, primero en el grupo, si reviso en donde dice grupos, me salen 6, pero ya voy a la publicación que usted realizó y me salen 8. Ya, lo que pasa es que ha de haber sido que al momento de registrarlos, que eso me estaba pasando temprano, que uno de los, parece que había el momento de hacer la búsqueda por nombre, los registran, por ejemplo, Jiménez, le pone con tilde, y yo cuando hago la búsqueda lo hago sin tilde, entonces no lo encontré. Y ya los asigné, y ya después, cuando me pongo a contabilizarlo, faltan algunos, entonces volví a asignarlos. Entonces, sale cada uno. O sea, sale cada grupo de integrantes que corresponde, ¿no? Recuerden que este es un trabajo de manera... No es lo mismo que estar presencialmente, que ustedes se ven y pueden decir, ah, ya, tú trabajaste con tal persona y se conversan directamente. Aquí estamos trabajando de una manera sincrónica. ¿Qué significa el término sincrónico? Es que tú comunicas, pero las respuestas no las tienes inmediatamente, sino las tienes después de cierto periodo, o inclusive al día siguiente. Eso se llama trabajar de manera sincrónica. Entonces, aquí ya todos, si alguien no tiene la asignación, me la avisa con tiempo para poder cargarle la asignación en algún grupo. Si alguien no tiene, si se me ha escapado, me avisa, pero todos ya deben de tener registrado a la fecha un grupo de talleres. Todos.
Profesor, disculpe que lo interrumpa. Entonces, el que vale y que es para ese taller son los que usted asignó en la parte del inicio, no en la que está en la parte de los subgrupos, ¿no? No, en la parte de los subgrupos, esa parte de los subgrupos lo hice para las lecciones. Ah, ya, listo, listo. Para las lecciones. Sí. Es la que yo les asigné en el grupo. No lo hice por medio de los subgrupos porque por temas logísticos del programa. Entonces lo hice mejor de esta manera, un poco para poder tener la información en el menor tiempo posible. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso, por favor. Cuidado, me van a venir después, profe, yo sí hice el trabajo, lo subió mi compañera, ahí está mi nombre. Lo siento mucho. ¿Yo qué voy a entender por eso? O peor, si ustedes suben un trabajo y no está su nombre. Peor todavía. ¿Sí? Porque yo entendí... Profe, Dígame. una pregunta, disculpe interrumpa. Al momento de subir el archivo, ¿se ponen los nombres de los inmigrantes también? Y al momento de subirlo ponemos nuestro nombre, nuestro apellido. Claro. Ahí, listo. O sea, eso en buena hora que me dices eso, no lo había notado. Entonces yo ya les voy a poner dentro de la actividad del taller, les voy a poner cómo nombrar el archivo. Así mejor lo voy a hacer. Les voy a decir cómo nombrar el archivo, con qué nombre lo van a poner para hablar un mismo lenguaje. Eso me había olvidado. Ya en buena hora que me mencionaste ese punto. ¿Ya? Entonces ya creo que nos quedan, todavía tenemos 2 minutos antes de que se acabe la asignación. Entonces, nombre del archivo. De ahí me acuerdo, había con un estudiante, ya me acuerdo, me olvidé el nombre para revisar el tema del taller. Hay una diferencia para corregirlo, ya. Entonces, a lo que se corta, te conectas inmediatamente para revisar tu caso. ¿Ya? Ya. Listo, entonces, Ya. estábamos viendo aquí, nos queda, sí tenemos 2 minutos, y en estos 2 minutos vamos a ver la parte de la contabilización del capital. Dentro de la contabilización del capital tenemos el uso y recurso. El uso del capital lo habíamos puesto rojo, y el recurso lo habíamos puesto, el capital lo habíamos puesto como plomo, parece que es eso. Entonces, aquí, esta información, nosotros, miren, estas 3 primeras cuentas, lo que es personas, empresas, personas y gobierno, las sacamos directamente de los datos. Pero la información que está relacionada a lo que es el capital, ya la sacamos, ya no lo sacamos de los datos, sino que lo sacamos de cada una de las contabilizaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la variación de existencia. Bueno, la variación de existencia sí es un dato como tal, que es la variación de inventarios, disminución de inventarios. La formación bruta de capital fijo también sale de acá, que nos da, que es 39. Y también nos dan los recursos. ¿Los recursos de dónde salen? Porque esto es inversión, ¿no? Los recursos tienen que salir de los ahorros. Entonces, lo que se invirtió y lo que se varió en existencia es el equivalente a lo que la economía ahorró, y con su respectiva depreciación. Entonces, esto va a cuadrar. Esto de por sí va a cuadrar. ¿Sí? Entonces, ahí se cumple la condición de que la inversión bruta es igual al ahorro bruto. Y sacamos la definición también de que el ahorro bruto es el igual a todos los ahorros que tienen todos los sectores, que es empresa, hogares y gobiernos, más la depreciación. Y por el otro lado, tenemos que la inversión bruta no es nada más que la formación bruta de capital fijo, que es el total de las inversiones, menos la variación de existencias, que son las ventas de las inversiones. Eso nosotros veíamos